Ok, reglas de tag, especie, etiquetas, todos. Vamos con la que sigue. Ok. Bien, reglas de clase. Ok, las reglas de clase empiezan con un punto. Las reglas de clase serían como un apellido. Y por ejemplo es punto título. O punto rojo. Voy a hacer un tanto más chicas. Y lo interesante de las reglas de clase es que es solo algunos. Les voy a poner algunos. Ya no son todos, sino solo los que yo decida que se apelliden de esa manera. ¿Okay? Es decir, a algunos párrafos rojos les voy a poner el fondo de color gris. ¿Okay? En este caso, a algunos les voy a pedir que tengan un margen del lado izquierdo de 200 píxeles, los voy a enfocar hacia la derecha. O a algunos les voy a aumentar la línea, o voy a cargar una imagen detrás de ellos, pero solo los que yo decida. Entonces la regla de tag agarra parejo a todo el mundo y en cambio la de clase me permite solo algunos elementos. Ok, ahí están. Bien, pues. Chequen. Las más comunes pueden ser punto título, punto rojo, punto derecha, punto oferta, punto importancia, punto justificado. Yo creo que alguno de los investigadores nada me propuso. Entonces, ok. Punto título, punto rojo, punto justificado, punto derecha, punto margen, punto balazo, punto el nombre que le queramos poner. Y chequen entonces, es solamente algunos. Nos vamos a regresar al Dreamweaver y vamos a empezar a generar nuestra regla de clase. Ok, chequen, nos vamos al Dream y empecemos. Vamos a buscar del lado derecho precisamente la hoja con el signo de más. Y ahora, en vez de regla de párrafo, ahora es regla de clase. Recuerden, las reglas de clase comienzan con un punto físicamente. Se va a llamar punto, le vamos a poner punto rojo. ¿Ya? No, ya pusimos texto rojo, chequen, esperen. Vamos a ponerle punto título. Porque ya está el texto de color rojo. Punto título. Los objetos que yo conecte, o los párrafos, las celdas, las listas, o tipo, cualquier tipo de contenido que yo conecte con la regla punto título va a cambiar. Me dice, este selector aplicará tu regla a todos los elementos HTML asociados con la clase título. No es obligatorio que sea un párrafo, puedo aplicarse a múltiples elementos. En ese caso, de nueva cuenta es en This Document Only, le damos clic en OK y me va a preguntar qué necesito cambiar. Chequen, vamos a seleccionar, por ejemplo, si es un título, le voy a cambiar el puntaje. Le voy a pedir, por ejemplo, unos 20 píxeles. Se va a parecer a lo que sería un heading, pero no va a tener ese mismo nivel de jerarquía. O sea, estoy simplemente haciendo que el texto luzca más grande, pero no por eso le estoy cambiando de párrafo a H1. ¿Okay? Simplemente como luce 20 píxeles. ¿Okay? ¿Y qué más vamos a hacer? Le vamos a pedir que tenga, vamos por box, caja, cuadro. Recuerden que en box yo puedo determinar un ancho, un alto, y más adelante hay la explicación del modelo de caja para mi margen. Ok, pero por el momento en ancho, en width, le voy a pedir que todos los títulos tengan un ancho de 400 píxeles. No es obligatorio, pero puedo determinar con cuánto quiero que midan los títulos. Y aparte lo voy a agregar en color de fondo. ¿Okay? Chequen, nos vamos a ir a background y le vamos a pedir un fondo de color azul marino. Todos los párrafos que estén asociados con la regla de clase título van a tener un fondo de color azul, van a tener un puntaje de 20 píxeles y aparte van a tener un ancho de 400. ¿Okay? Ahí están todos. Y todas las propiedades vosotros se van a poder modificar.
Ahí está. Le damos clic en OK. Chequen, hasta este momento nada ha cambiado. Yo no veo nada submarino porque tengo que asociar la regla de clase con el contenido que yo quiera modificar. Ubican dentro de los textos que vienen debajo el primer párrafo. El primer párrafo rojo del texto completo del dicho. ¿Okay? Ojo, punto importante. Si lo vamos a seleccionar, que sea completo. Y en ese sentido, la forma rápida de seleccionarlo completo es darle clic en el Inter al párrafo y después buscar el tag P en el Quick Tag Selector. ¿Se acuerdan de esta zona del programa? Clic en el Inter al texto y después P del párrafo en el Quick Tag. Y automáticamente se selecciona el bloque. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ese texto es un párrafo y que está seleccionado por completo. En medio de abajo vamos a buscar aplicar la regla de clase. Y esta regla de clase va a aparecer aquí disponible en clase. En vez de ninguno, aquí me aparece título. Abajo en clase, en vez de ninguno, título. ¿Ok? ¿Cambió? Sí. En medio, ahí estamos. Se modificó, ahí está diciendo así. ¿Ok? ¿Cambió? Bien. Obviamente ahí estoy exagerando porque a todo el párrafo por completo lo vestí o lo acomodé con 400 de ancho, con el fondo de color. Chequen, sigue manteniendo el texto de color rojo, ¿okay? Pero obviamente tiene una serie de dimensiones y sobre todo tiene un color de fondo. Necesito que ubiquen debajo cómo cambió la apariencia. Chequen que ahora es un párrafo que está asociado con la regla de clase título. ¿Okay? Como especie es un párrafo y se apellida punto. Por eso el punto se asocia con las reglas de clase. A futuro, si tengo un signo de gato, es un nombre de Eddie, le puedo poner nombre oferta. Pues puedo tener una oferta que aparte del párrafo tenga la apariencia del título. Los puedo ir combinando. Y lo interesante de las reglas de clase es que puedo tener múltiples clases y conectarlas entre sí. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos? Chequen, ahora, no es obligatorio que sea dentro de un párrafo. Vamos a buscar nuestra primer celda, la que dice la palabra primera. Ok, clica dentro de la primera celda y necesito que ubiquen en el Quick Tag Selector el tag TD para que me seleccione la celda completa. Ok, y en ese caso le voy a aplicar la regla de clase, se encuentra en medio abajo, que es el título. Ok, ¿se aplicó? Sí. Bien. Y la pregunta del millón, ¿por qué el texto primero no se ve? Es color negro. Es negro, porque en este caso no es un párrafo, entonces por lo tanto no está bajo el color rojo. ¿Okay? Pero de alguna manera la celda por completo ahora está asociada a la regla de clase punto título. ¿Okay? Vamos por un encabezado 3, necesito que lo conecten con la regla título. ¿Clicaste en primera? Ah, lo que pasa es que físicamente, por ejemplo aquí, como le pusiste el color de fondo, la regla inline es la que gana. En la jerarquía, las reglas que se escriben dentro del renglón son las que ganan. Chequen, por ejemplo aquí, yo a esta celda en particular le voy a poner un color de fondo. Le voy a poner un naranja. Ese color naranja, aquí está escrito como código background color y tengo el número. Si yo esta celda la asocio con la regla de clase, ¿okay? La que va a ganar es la de Lady. Bueno, se supone. Que es lo que le decía. Ah, pero espera. Que supuestamente primero vemos cascada, ¿no? Se supone que la última regla en aplicarse es la que gana. Clase título. Entonces, ¿cómo está? No sé lo que será. Aplica primero.
tienes otro tono, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta, dale clic, seleccionas TV, y lo haces con la regla de clase del título, cambia el color. Ok. Pero no debería ser así fácil en realidad. Se supone que las inline siempre ganan porque están dentro de la programación. En ese caso, las de clase y las de ahí, las de tag, van antes de las inline. Se supone que aquí me debería estar manteniendo ese color porque físicamente se hace un cambio puntual. Sí, bueno, lo que te decía yo, pues, es que O sea, ahí no debería estar haciendo ese cambio. Ok, ahorita checo por qué lo está haciendo, pero en realidad, según la jerarquía, las reglas físicas, las inline, son las últimas en aplicarse y por lo tanto son las que siempre ganan con excepción a la mayoría. Debería estarse viendo el color que le estamos naranja, poniendo. ¿no? Sí, yo. Ahí ahorita checo por qué no le están reemplazando. Y en realidad estas ya no se utilizan, porque son excepciones y son puntuales. En realidad yo sí puedo agarrar y pedir que con la regla CSS agarre para que todo el mundo agarre para todas las celdas. Lo que, exactamente porque Pero es que tiene la clase dentro, ¿no? Ajá, precisamente. Ah, no, ya sé. Sí, precisamente ahí le está haciendo referencia. Ahí ya cambia, ¿sí? Pero aún así, o sea, bueno, claro, la aplica como capas de pintura. Detrás está el naranja y encima está este color. Pero hace rato sí le estaba aplicando sobre toda la celda. parejo, así. Ajá, y en realidad, para lo que comentaba, las reglas super específicas deberían demostrarse siempre naranja, aunque yo no le esté asociando la regla específica. Porque estas que se escriben dentro son super específicas, se denominan las inline. Ok, ahorita checo por qué no está cambiando, pero Porque ha pasado eso, bueno, lo que comentaba, ¿no? Cuando yo inicié con eso, sí nos pasaba mucho por el tipo de letra. De que le hacemos la clase y precisamente y esta era la que terminaba ganando. Ajá, exacto. Tenía un tipo, como tú dices, un estilo X y uno nos cambió. Y no les hacía caso porque había una inline. Sí, es que estas son las que siempre se mantienen. Igual es por la propiedad. Ahora chequen, necesito que se coloquen en el tercer renglón de la tabla. Y muestro, le puedo aplicar estilo, pero a todo un renglón. Necesito que ahora seleccionen TR. TR es table row y le asocien la regla punto título. Ok, agarra pareja toda la fila. Pero ojo, no se mete con los espacios intercelda, sino que modifica las tres celdas en general. ¿Ok? Ok, y claro, podría pedir a la tabla por completo que se aplique la regla punto título. Ahora, lo que comentaba hace rato, ¿qué pasa si selecciono unas cuantas letras? Chequen del párrafo 2, debajo del texto simulado, necesito que seleccionen unas 4 o 5 palabras. ¿Ok? No es obligatorio que sea al inicio, inclusive si quieren en cualquier parte del texto. ¿Ok? A esas cuantas letras o palabras necesito que les asocien la regla de clase título. ¿Ok? ¿Qué etiqueta les agrega? Spam. Span. Aguas con seleccionar un pedazo de texto. En este caso, span lo podríamos traducir como cabo, de atar cabos, cabos sueltos de náutica. Un span me permite hacer que, por ejemplo, dos letras, diagonal span, ponerlas capitales, agregarles sangría, ponerles un color de fondo, aumentarles el contraje, me permite hacerlas capitulares. Y en ese sentido me permite, por ejemplo, también subrayar, como cuando quiero con marcador agregar información o resaltar un texto, determinar que ese texto esté subrayado en itálicas con un color de fondo, que tenga cierta interlínea, espacio antes y después, izquierda o derecha. ¿Okay? Es cuando quiero hacer una selección muy específica. El problema de las reglas de span es que si yo ya no quiero que luzca así, tengo que ir a buscar mi texto, seleccionarlo por completo y quitarle esa regla en particular. Es decir, tengo que volver a seleccionar exactamente la misma cantidad de caracteres
¿Ok? Y en clase, en vez de título, pedirle ninguna. O ir directamente al código y quitar el span de apertura y diagonal span de cierre. ¿Bien? Las span suelen ser muy útiles cuando quiero mostrar o ocultar información dentro de un sitio. Puedo pedirle que todos los objetos span se desaparezcan y hasta que no le dé clic a una fotografía en particular, ese span no será visible según su nombre de ID. Puedo tener una serie de textos, unas frases y ciertos bloques desaparecerlos, como con línea punteada. Entonces, hasta que no contesto bien, hasta que no hago algo dentro de la pantalla, no se modifica o aparece la información. Cheque, normalmente las spans se enfocan en bloques de información de texto y también pueden ir afuera de una división, afuera de una tabla, en cualquier región dentro del código HTML. No es obligatorio que vivan dentro de un párrafo. Son como bloques independientes de información y pueden asociarse a regla de clase o tener su propio nombre de ello. ¿Ok? Esas son como unas reglas específicas. Las spam son como muy sui generis, excepciones a la regla. Bloques de texto. ¿Ok? ¿Todo bien? Bien. Ok, siguiente punto. Aquí. ¿Cómo conecto dos reglas CSS? Nueva regla CSS. Chequen, la regla le vamos a pedir, ya cambié ancho, alto, posicionamiento. Vamos a cambiar alineación, le vamos a poner punto derecha. Nueva regla CSS de clase se llama punto derecha. Yo voy a hacer una regla para que el texto que yo asocie con esa regla se alinee hacia la derecha. ¿Ok? En este documento solamente. Y la alineación la encontrarán en block. Y la propiedad se denomina text-align. Block text-align right. Right? Right, derecha. Right. Derecha. ¿Ok? Derecha. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué necesito? Tercer párrafo. Chequen. Precisamente por eso voy a hincapié en no seleccionar un pedazo de texto, sino seleccionar el párrafo completo. Y para seleccionarlo completo, pues lo que tengo que hacer es seleccionar la etiqueta de párrafo. ¿Okay? Al segundo o al tercero le pido que se asocie con la regla derecha. ¿Bien? Y entonces va a estar alineado hacia la derecha. ¿Sí? ¿Okay? Ahora muestro. ¿Okay? ¿Perdón? Si el primer párrafo que tiene aparte la regla de clase título, observen más o menos del 66, aparte del punto título le puedo agregar derecha. Chequen. Dos formas de conectar dos reglas de clase a un mismo objeto. Derecha. Nueva regla CSS. Locken. Text-align right. No. Es hay que regresar al primero. Al segundo. Le damos clic al tercer párrafo. Clic nada más en el ítem del texto. Seleccionamos la P de párrafo. Aplicamos regla de clase derecha. Ok, chequen. ¿Cómo le aplico dos reglas de clase a un mismo objeto? Le damos clic al párrafo que ya está de fondo azul marino con ancho de 400 y muestro dos opciones. En la regla de clase, en vez de título, que ya la tiene aplicada, esa Toñita. Ay, pero Ponemos API multiclass. Apply multiclass. Le damos clic al primer párrafo. Toñita. Pinta de dolor. Tu negro, tu nacional. Punto título. Y abajo, en vez de clase título, hay una opción que se denomina Apply Multiple Classes. Bien, y aquí me deja escoger qué clase quiero aplicar. Necesito que seleccione también derecha. Ok, refresh. Apply Multiple Classes. Ok, porque si solo selecciono derecha va a cambiar en vez de título a aplicar derecha. Apply Multiple Classes me permite escoger. Hasta ahorita llevamos dos reglas de clase. Podríamos decir que es un apellido paterno y un apellido materno. Okay, punto título, muchos objetos tienen ese mismo apellido y tal vez este es el único que se apellida derecha.
Puede haber cosas que solo estén alineadas en la derecha, cosas que sean título derecha y cosas que solamente sean título. Es decir, hay primos, hermanos y hay familia. Explico por regiones. O Entonces, por la clase. podemos poner un como que dice multietiqueta, ¿no? Múltiples reglas de clase a un objeto en particular. Y de hecho, si observan, las reglas de clase se separan por un espacio. ¿Okay? Esa es mi primera regla de clase. La segunda, y tantos espacios de eje y tantos nombres de reglas de clase vayan dejando, van a estar aquí disponibles. ¿Okay? Entonces, aquí tengo un párrafo. Por especie es párrafo, se apellida título y se apellida derecha. ¿Ok? Y muestro por aquí. Ojo, la P es de especie, todavía no lleva el nombre. Simplemente tengo como apellido paterno y apellido materno. Y puede tener múltiples apellidos, no solamente dos, los que cada quien decida. Puedo aumentar puntaje, puedo seleccionar que solamente una frase tenga otra regla de clase. ¿Ok? ¿Hasta ahí están? ¿Bien? Necesito que hagan una regla que se llame punto oferta y se lo apliquen en encabezado 5. Se llama punto oferta. Punto oferta. Necesito que punto oferta tenga un fondo rojo, un texto blanco, okay, un puntaje de 25 píxeles, alineado al centro. Okay. Y que todas estas se le apliquen a un encabezado, habíamos dicho un H, 4 o 5. 5. Okay. Fondo rojo, texto blanco, puntaje 25, alineado al centro. Ahí primero es la regla de clase. ¿Está? Fondo, puntaje, texto está 25 de puntaje. Pero ese es el ancho, ¿no? ¿Entonces alineación? Bueno, te falta un píxel en el puntaje. La alineación es en block. Text align. Settings, encabezado. ¿Centro? Centro. Ajá. ¿Y se lo vamos a aplicar a quién? A H5. A H5. Color de fondo rojo. Alineación al centro. Block. Centro. Text align. ¿Settings aplicado? ¿Quedó? Ahí recién recuerdo que se produce H5. Las reglas de clase son las más comunes para ir cambiando la apariencia. Punto título, punto derecha, punto centrado, punto importante, punto fondo azul, el nombre que le queramos poner. Y en este caso puedo tener un fondo rojo, fondo gris, fondo negro y tener el texto chico, mediano y grande y ellos mezclar entre sí. No es obligatorio hacer una sola regla con las especificaciones en particular. Del 2000 al 2010, el CSS2 sí pedía una regla específica con las características. Tendría que hacer una regla que se llamara punto texto chico rojo, punto texto mediano azul. ¿Okay? Pero en la actualidad, ya con el simple hecho de separar las reglas de clase, me permite conectar múltiples. Eso es CSS3, eso no se puede en el CSS2. ¿Okay? Y recuerden que es un espacio para poder poner múltiples. Bien, allí. Punto importante, necesito que busquen del lado derecho la regla punto título. ¿Okay? Y si en algún momento nuestro cliente o nosotros decidimos que
que ya no queremos que mida los 400 píxeles o lo queremos apagar temporalmente, chequen, así como están, observarán que debajo de la regla desaparecen las propiedades. ¿Okay? Por ejemplo, ubica la propiedad width. A la izquierda de la W les debe de aparecer un signo de prohibido. ¿Okay? Eso me va a permitir deshabilitar temporalmente esa propiedad sin tener que borrarla. Entonces, si yo lo apago, automáticamente se hace el ancho al 100%. ¿Ok? Sí, como el ojito de ver y no ver, ¿no? Puedo prender y apagar. Cualquiera de estas propiedades en cualquier momento las puedo encender y apagar. ¿Ok? Al igual que el color de fondo. ¿Ok? Ahora, ubican esta propiedad junto a la W de width de la regla. Dejó de medir los 400 y se hizo por default al 100%. Si vuelves a encenderlo. ¿Bien? ¿Checaron? Ahora, ¿para qué sirve esta propiedad? ¿Y cómo vamos a encontrar una analogía de esta información dentro de un browser de internet? Ojo, lo que muestro a continuación lo muestro con fines educativos. Fines educativos, ahí están. Chequen, si pueden, vuelvan a encender, es decir, quiten el signo de prohibido. Ok, que regresa a 400. Precisamente les muestro cómo se prenden y se apagan esas propiedades, pero desde un browser de internet. Ok, así como están, nos vamos al mundo y si necesito el Chrome. Aunque esta propiedad la tienen los demás browsers, en Chrome es como mucho más amable. ¿Okay? Clic al mundo, guardar como Chrome. Edit browser list. ¿Estamos en Chrome? Pues, ¿cómo sacábamos el derecho? Botón derecho. Ok, inspeccionar. Okay. Aquí, ahí. No, pero vamos a Otra vez. Vamos a elevar la mano. El botón derecho. No, porque ese es el código fuente. Y el otro es inspeccionar. ¿Se parece? Ok, chequen. Si yo le doy clic en ver código fuente de la página, o en este caso el comando U, me muestra como la vista código. Me muestra la información, ahí puedo ver mis reglas CSS, mi estructura. Pero en realidad lo que hace el inspector es, como técnicamente, tener una especie de Dreamweaver dentro del propio browser. Todos los browsers lo tienen, nada más que cambian tanto la apariencia de cómo luce la consola y de cómo luce la información. Puede ser que les haya aparecido debajo el bloque de información, ¿ok? O también les puede aparecer del lado derecho, ¿ok? Por acá. Si quiero cambiar entre lateral a inferior, junto al tache, que ubiquen por ahí deben tener un tache, suelen tener 3 puntos. Y ahí me permite tenerlo en una ventana independiente, colocarlo en la parte inferior o colocarlo en la parte del lado derecho. La que ustedes consideren. Yo siento que el dock to bottom suele ser más útil, sobre todo porque hay renglones muy largos. Y es mejor que aparezca acá abajo. ¿Okay? Como ustedes se organizan. Junto al tache hay 3 puntos y ahí pueden ponerlo del lado derecho o abajo. ¿Okay? En realidad se darán cuenta de que tienen una serie de distintas lengüetas. Elementos, consolas, sources, network, timeline. Ahorita estoy en elementos.
Pero eso es como un resumen, así, ¿no? Un resumen, ¿no? Porque tienes información. No sé. No digo que solamente aparece el resumen como de la página. No aparece todos los párrafos. De hecho, la lista de diseño, O ahí en el enlace. Puede ser así, luego puedes que quieras escribir y ya más verlos. A las 6. Ahí está. ¿Estamos ahí? Bien, chequen la estructura. Debajo se van a encontrar la estructura básica HTML, cabeza, cuerpo. Abrimos cuerpo con el triángulo gris. ¿Okay? Dentro de cuerpo necesito que ubiquen que está toda la estructura que tenemos. Están unos párrafos, unos encabezados, una tabla. Hay una división y debajo de la división viene table, div, y debajo viene una P de párrafo. ¿Ubican? H, H6, OL, table, div, P de párrafo. Si abrimos la P de párrafo, chequen, nos va a estar mostrando que hay un hipervínculo ahí que sería en este caso el Facebook. Ok, chequen, debajo hay otro párrafo. Ubican un párrafo que dice class título derecha. Bien, si le dan clic al triángulo, bien, les va a mostrar el texto de ese párrafo en particular. Chequen, así como tienen seleccionado P class título derecha, precisamente, y dejen algo más chica mi ventana porque está muy amplia. Ok, chequen que del lado derecho me muestra en qué renglón tengo esa regla CSS, tanto la de derecha como la de título. En el renglón 26 y en el renglón 21. Y ahorita debe de dar por derecha. Siempre y cuando darle clic en el título y arriba aparece derecha. Dale clic aquí, es que está sin el otro. Nada más que no lo veo. ¿Ya apareció? Es más arriba. Clicar dentro de título derecho está un tanto más arriba. Ah, no más que allí, dale clic. ¿Se encontraron, bandera? sí. Chequen, si yo apago el background, me permite quitar ese color de fondo. Ok, yo lo puedo prender y apagar. Puedo prender y apagar el ancho. Puedo prender y apagar el puntaje. Puedo apagarlos todos. ¿Bien? Esto me va a ayudar a aprender CSS. Chequen que me indica cuál es el archivo. Me dice estilo.html renglón 26 y lo otro está en el renglón 21. Si nos vamos a nuestro código HTML, salud, Gracias. al renglón 26 o al renglón 21, en 21 está título y en 26 está derecha. Son esas propiedades. Entonces pude investigar en dónde está esa información para poderla modificar. ¿Ok? Eso fue lo que vimos ya en las últimas clases. Me di más o menos de acuerdo. Creo que Ah, creo pero que cuando bajábamos plantillas, ¿no? Cuando bajábamos plantillas.
Cuando metimos a editar la página de Mediatek, Ajá. Lo que has dicho que era temporal, ¿no? O sea, es temporal. ajá, cuando lo tienes aquí, pero no, Si le das refresh, se regresa a la normalidad. pero no estoy afectando el original. No afecta a ser Pues, original. profe, ¿y así se puede hackear las páginas? Por ejemplo, bueno, la de Facebook, por ejemplo. No, así puedes chamaquear a alguien, pero sacarla no. Puedes No, chamaquear para a alguien que hackear ya la necesitas- modificaste, pero realmente Ajá, no o la sea, puedes modificaste. pasar a alguien, le cambias el nombre del post y le pones ahí cualquier cosa, entonces le enseñas la captura de pantalla Sí, y ajá, sí. entonces aparece. Pero no, para poder tener acceso al servidor tienes que pasar el firewall. Y para poder pasar el firewall necesitas introducir código. Y hay unas que se llaman las inyecciones de PHP. Puedes empezar a hacer posts o enviar correos o mensajes dentro de la página con bloques de PHP. Y llega un momento en el cual cuando haces una búsqueda de todos esos posts se junta el código y entonces permite entrar al virus. Eso es en WordPress. No es tan sencillo pasar el firewall. No es tan sencillo, quebrar el firewall no es tan sencillo. Pero a eso es a lo que vamos, chequen, nos vamos a un browser de internet y muestro, nos vamos a ir a la página de mediatech.com.mx. mediatech.com.mx. Ok, y esa va a ser su tarea, chamaquear a alguien. Sobre todo no confíen en los screenshots porque puede ser que alguien edite la información de la página y mantiene la misma fuente y la misma apariencia. Entonces el hecho de que alguien me mande un screenshot de que ya me hizo un depósito o algo así no quiere decir que debería ser comprobado. Okay, la mayoría de la gente consideramos que un screenshot es muestra clara de que algo está sucediendo. ¿Y así? Ok. Mediatech.com.mx. Creo que el internet otra vez como que se fue, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora que abra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el árbol de Mediatek, vamos a buscar el nombre de alguno de los cursos y lo que vamos a hacer es cambiar el texto o cambiar el color o apagar unas opciones. Eso se hace dentro de la vista que tenemos ya dentro de nuestro equipo. No se está modificando en la página del servidor, sino solamente la copia local. Cada vez que uno consulta se descarga el HTML, el CSS y la información, las imágenes, todo el contenido. ¿Okay? ¿No abrió? ¿No? ¿Cambió? No. ¿Refresh? No. Ni con refresh. Ni con refresh. Bueno, ahí en lo que va abriendo. O sea que regresamos al Dreamweaver. Última regla, CSS bloqueable. Última regla, las reglas de ID. Siguiendo esta tabla, reglas de tag. Las que siguen son las de ID, empiezan con un signo de gato. Ok, por ejemplo, sería nombre. Producto 1. Las de ID empiezan con un signo de gato. Y por ejemplo se puede llamar signo de gato producto 1 o signo de gato. ¿Qué le puedo poner? Otro nombre, caja. O barra le vamos a poner. Ok. Chequen desde ID. Sería nombre, producto 1 o barra. Y este es solo un objeto. Nadie más se puede llamar igual. ¿Ok? Solamente puede haber uno con ese nombre de ID. ¿Ves?
Uno solo. Uno solo. En realidad de poderse, claro que se puede poner ese nombre varias veces, pero no es recomendable. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Podría generar conflicto. Es tratar una regla de ID como si fuera clase, porque se le está aplicando un tipo. Y como mala práctica, hay muchos programadores que a veces que hacen las de ID se la ponen a 20 objetos con el mismo nombre. Pero pues no está correcto, porque cuando le quieres dar clic al objeto que se llama producto 1 y hay 10, pues va a encontrar nada más el primero y los demás no los va a encontrar. Entonces, es como la gente que se llama como un apellido. ¿Okay? Te llamas Hernández, ¿no? Tus madres llamados se llaman Hernández. Entonces viene que apuntas con el apellido, pero no es de la misma regla y entonces está mal. Antonio. ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Oiga, profesor. No sabía que esa regla, Antonio. Bueno, algo parecido. ¿Ok? Entonces van a llamar a la regla de ID y es una regla de clase, entonces ahí hay conflicto. ¿Ok? Ahí estamos. Nueva regla CSS. Hoja con el signo de más. Siguiente, este es de ID. Y las de ID se aplican a solo un elemento. Donde dice apply only one HTML. ¿Bien? Las reglas de ID comienzan con signo de gato, ya sea shift número 3 o alt número 3. ¿Okay? Las amarillas con signo de gato. También con el aire. ¿Estamos? Bien, se va a llamar producto 1, por ejemplo. No puede llamarse signo de gato 1, porque en realidad las variables o los nombres de ID no pueden ser simplemente una cantidad. De preferencia puede ser producto 1, A1, A2, A3, A4, K1, K2, K A, K B, K C. O sea, de alguna manera los puede ir numerando. Pero de preferencia que siempre existe un texto junto con un número. Primero texto y luego En este caso, por decir, cualquiera que yo escoge clase y cualquier nombre que yo le ponga puede ir separado, tiene que ir todo junto, O sea, porque la separación indica pertenencia. ¿Qué En pasa? CSS indica que hay un elemento que desde el lado derecho está adentro del lado izquierdo. se depende de lo que estaba viendo acá con Si no puedes dejar espacios. el título y con lo que hicimos acá. ¿Qué pasa si no le pongo el signo de gato pero aquí le da el signo de ID? Te va a hacer una regla de tipo compound y va a buscar la etiqueta que se llame producto 1 y esa etiqueta no existe. Ah, ok. Los que no tienen signos son del tag, los que traen puntos son de clase y los que traen signo de gato es de signo. Y las compounds son una mezcla de las tres. ¿Okay? Hasta ahí estamos, producto 1. Cheque, le damos clic en OK. Y para hacer evidente producto 1, le vamos a pedir, por ejemplo, en box. ¿Okay? Le voy a pedir que tenga un ancho de, ¿cuánto será bueno? 50%. ¿Okay? 50 y en vez de píxeles tiene que ser porcentaje. Chequen esas propiedades, poco a poco las iremos utilizando. 50%. ¿Ok? ¿Están bien? El 50% es el 50% de la caja contenedora. Si está en el body, pues es la mitad del cuerpo. Si estoy dentro de una celda, es la mitad de la celda. ¿Ok? Entonces el porcentaje depende de la caja contenedora. Y quiero que se centre. Chequen, del lado derecho tienen margin. ¿Ok? Y en vez de same for all le indicaría que lo que yo coloque en top se va a aplicar a los demás elementos. Apagamos same for all y le vamos a pedir right auto y left auto. Ponerle márgenes automáticos izquierda y derecha implica que va a buscar el justo medio y automáticamente él se va a centrar. 50% right y left auto. ¿Bien? ¿Qué más le vamos a pedir? Ok. No, nada más. Ahí estamos. Chequen. Ahí estamos todos. Y le damos clic en OK. Yo sé que nada se ha hecho al 50 y nada aún se ha centrado. ¿Bien? Necesito que ubiquen que nos queda encabezado 1. ¿Okay? A encabezado 1 lo voy a bautizar producto 1. Chequen, estoy en el inter de encabezado. Ubican panel propiedades. En donde dice ID, si le dan clic a la flecha, aquí les aparece un código. Abajo en ID, me aparece el nombre. Clic en H1, encabezado 1. Abajo en ID me aparece. Medio se centró. Es algo raro, ¿no? No, es que eso es como que Es
como que quiso, cuando quiso al 50%, y en ese caso tuvo márgenes automáticos según su caja contenedora. Ok, ahorita vamos a ver con un color de fondo, en realidad, qué es lo que está haciendo. H1, abajo sí quedó, producto 1. ¿Qué cambió en el código? Ahí ciudad de Congo, ¿no? H1, signo de gato, producto 1. Ok, ¿quedó? Tengo un H1 que se llama producto 1. El signo de gato es nombre. El punto es apellido. ¿Quedó? Denle clic en encabezado 3. Ok. Si quieren seleccionar el ID, ya no está. Ya lo usé. Ya lo usé. Claro que si voy y lo escribo directamente, todo se fue. Pero sí me aparece con el código. En el código, claro, si lo pones, sí. Si lo escribes, sí. Pero si lo quiero seleccionar desde allá abajo, no aplica. ¿Ok? Ya no vuelve a aparecer. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Siguiente punto, muestro aquí. Chequen que en realidad las reglas de ID o las reglas de clase son atributos de los encabezados o de cualquier elemento HTML. Yo puedo tener una apariencia por ser H1 y aparte modificar su apariencia por tener un nombre de ID producto 1 o una regla de clase título. Si tuviera yo un objeto, en ese caso se hubiesen generado dos reglas de clase más una regla de ID, podría tener el nombre y los apellidos. ¿Cómo se quitan las reglas de ID? Le doy clic al objeto y abajo en vez de que diga ID le pongo ninguno, o simplemente selecciono la propiedad ID, la borro y automáticamente se elimina. Es decir, dejo de utilizar ese nombre. ¿Bien? Chequen, me voy a ir a seleccionar encabezado 1, ¿ok? Y debajo, en vez de que diga producto 1, le voy a pedir none, ninguno y regresa a la normalidad. Ven que tenemos un párrafo que tiene aplicadas dos reglas de clase. Le vamos a poner a ese párrafo el nombre. Es el primer párrafo de todos los que vienen aquí abajo. ¿Se acuerdan de este? Porque necesito que le pongan el nombre de Eddie. Ahí debe de volver a aparecer. El producto. Ajá. Ya. Ok. ¿Se centró? Sí. Ok. Chequen. Según la lógica de lo que he estado explicando, por especie es un párrafo. Se llama producto, apellido paterno, punto título, apellido materno, punto derecho. ¿Ok? Y la cuenta tendrá muchos más apellidos. Nombre. ¿Se puede justificar? Sí, claro. Si haces una regla justify o a la que quieras. Puedo Lo justificar eliminaría todos los derecha, ¿no? párrafos, o solo producto uno pedirle que se justifique, o solo título derecha. Allí voy a poner a pelear a las dos. ¿Cuál es la que gana? Depende a quién se la aplico. En ese caso, según el orden de como lo he ido explicando, la última regla en aplicarse es la que gana. Si yo quiero que el justificado le gane a la clase derecha, le tengo que aplicar justify en ID. ¿Okay? A producto 1 le tengo que pedir que se justifique el texto. Entonces, primero alinea a la derecha y después entre el nombre, que es la más específica y va a terminar justificando. Ok, muestro allí. Busco del lado derecho producto, doble clic, en bloque, text align, justify. Doble clic a producto 1, bloque, text align, justify. Se justificó. Dos doble clic. Justify. Para seguir. Ok, se justificó. Última, La única que no justifica es la última línea. no, sí, eso es todo. Sí, nada más que no la descompone como los párrafos de Word. Ya ven que no la- Lo que pasa es que hay dos tipos de justificado: justificado acá o justificado a la izquierda. El Dreamweaver justificado y Word y Fireworks son los pocos que justifican acá en la caja. Justificar acá es que se abre la palabra completa para ¿ok? Entonces, si pongo a pelear dos reglas CSS, la regla más específica es la que gana. Aquí yo le pedí que se alineara hacia la derecha, pero después a la de ID le pedí justificado. Entonces, primero alinea a la derecha y instantáneamente
termina justificando esto. ¿Ok? Y chequen entonces cómo cambia o cómo se va organizando la información. El signo de gato es nombre, los puntos son apellidos. ¿Quedó? Ahora, toda esta información, ¿en dónde termina? En generar maquetación a partir de divisiones para poder decidir cómo queremos que busque la información en pantalla. Que se peguen a la izquierda, que se centren, que tengan profundidad y que se peguen a la ventana por completo. ¿Se acuerdan de esa parte? En este caso, por decir, entonces está ganando el ID y gana la clase. La de ahí, la gana. Muy bien, Toñita. Tipo de posicionamiento para que se centre una división. Si no, repite la pregunta. Tipo de posicionamiento para que se centre una división. Bueno, para que se pegue a la ventana. Vayan a las que tienen profundidad. Z índice. Era Fload y qué más. Flotera, estática. Absolutas Absolutas son las que tienen O profundidad. relativas. Relativas, Las que se estáticas, centran. las estáticas, Se pegan a la izquierda. las fijas Fijas. A la Fixed. y las fixes, las A la fijas. ventana. ¿Ok? Ah, Nada más que, bueno, todo eso que ya llegó. Pero ¿cuáles son las que se pegan a la ventana? Fixed. Las que tienen profundidad. Absoluto. Absolutas. Las que se centran por medio de márgenes automáticos. estáticas. Relativas. Y las que se suben al renglón previo. Estáticas. ¿Ok? ¿Y los demás? ¿Quién sabe? Ok, chequen. Es que hace cuenta que creas un cuadro, pero ese cuadro de hacerle los atributos que le des, flota hacia arriba o se mueve, dependiendo. Y ya Depende de tú qué lo, quieres y a dónde lo depende quieres. de dónde tú lo quieres ubicar, ya le das el posicionamiento. Por clase, por ID. Para lo cual el profe va a explicar. Por eso digo que no sé. Este es uno de los videos que No, tiene. lo que le acabo de explicar de. Ah, sí, es que les pasé los videos a todos. ¿Y ya lo tengo? No le he terminado. ¿Qué van? Bueno, parte de esto lo van a ver ahí. Porque me imagino que en algún video está, ¿no? Sí, están todos los que. Entonces, ¿qué nos falta? No. Porque si se salta todo mucho. Ok. Bien, pues comando S para salvar. Chequen, ya abrió el browser de internet. Sí. Ya abrió Mediatek. La van a ver medio extraña porque la acabo de meter mano antes de que llegaran, entonces creo que me volvió el logotipo. Bueno, la vamos a editar. A que sea nada más Mediatek. Mediatek.com.mx. Mediatek.com.mx. Ahí va a ver, ¿no? Abre refresh. Clica en HTML. Ya te lo voy a cambiar de centro. Ya la vamos a hacer en WordPress. Es responsiva así, se lo doy más ancho, se hace 5 millones. Pues está. No quiere computadora, no te quiere. Si quieres ser un browser completo. Más bien completito el Chrome. Son los nuevos. Sí. Ahí está, ahí va cargando. Ok, ¿cuál es la intención? Con el inspector, modificar la información de la página. ¿Ok? No abrimos, ¿no? Actualizar, aceptar. Hay Chrome, quién sabe. Tarda un montón en bajarlo, ¿no? Ok, les muestro aquí en lo que van abriendo los demás. Inspeccionar. De hecho, mi cliente también está haciendo
Chequen, cada vez que nos vamos colocando en distintos bloques o líneas de código, se van encendiendo zonas dentro de la página. Ok, les muestro nada más en pantalla cómo se hace para que se quede en el video y si quieren la clase de mañana empezamos. Allí en ese caso tengo una herramienta que es esta flecha que dice Select an Element. Con esa flecha donde yo me vaya colocando me va a permitir saber cómo se llama la regla. Por ejemplo ahí me dice que es un párrafo y tiene asociada la regla de clase datos programa y mide tanto por tanto. O por ejemplo si me coloco en todo el bloque me dice que ese es título ventana. O todo este bloque se denomina acceso y me da sus medidas. O en ese caso del lado derecho está el formulario de contacto. Bien. Están los botones, cada uno de los elementos. Ahora, si por ejemplo me enfoco en diseño web. Ok. Chequen que tienen todo un árbol de las distintas divisiones. Así como hace rato lo fuimos haciendo, puedo ir abriendo contenido, bloque 1, acceso, hasta que me encuentre la palabra diseño web. Si yo modifico este texto que está dentro de esta ancla, le pongo por ejemplo Mediatek, automáticamente, allí, déjenme algo para atrás, habré cambiado el texto. Entonces ahí puedo mandar un screenshot y decirle que hay una información diferente dentro de la página. Y bueno, en este caso modificar un estado de cuenta, modificar la fecha de un pago, con eso les digo que educativo. Es educativo, es nada para meterle un susto a alguien. Así como de, no pagaste, ¿no? O ya se va a cancelar, o el pago próximo. Ok, entonces puedo modificar la información, mantiene los estilos y claro, si busco del lado derecho la regla CSS, puedo aprender a apagar opciones, puedo ocultar elementos, puedo inclusive empezar a escribir ahí en CSS si es que quiero eliminar algunos elementos de pantalla. Si por ejemplo esta división que se llama por completo productos, esta en particular yo la quiero modificar, le puedo bautizar aquí un nombre de ID. Aparte de clase le puedo poner ID es igual entre comillas prueba. Sí. Ok, la acabo de bautizar prueba. Y si yo hago una regla que esa división prueba quiero que no se muestre en pantalla, puedo hacer que este bloque se elimine. ¿Okay? Entonces yo del lado derecho en el CSS puedo determinar mi regla, signo de gato, prueba. Ok. Ah, cierto, no está abriendo allí. Div ID prueba, no, más bien es signo de gato prueba, le voy a poner display, dos puntos none, punto y coma y la acabo de desaparecer. No se puede decir igual, porque le puse la opción display none, que no se muestra en pantalla. Entonces, puedo medianamente editar cómo luce la página y empezar a hacer correcciones dentro de mi vista. Puede ser como para quieres hacer pruebas, ¿no? De si te gustan, o cuando ando investigando cómo lo hicieron para tener esa apariencia. Entonces busco cómo lo hicieron para tener las esquinas redondeadas, la sombra, cómo se carga esta foto, qué tipografía es. Entonces me puedo ir a investigar cada uno de los elementos para saber cómo está funcionando. ¿Okay? Entonces permite aprender muy bien el CSS, porque ubico la regla, checo, inclusive me dice el número de renglón. Si a futuro instalo WordPress, tengo una página en WordPress y le quiero cambiar la apariencia, abro mi página en WordPress, busco la información, me va a decir la hoja de estilos y el renglón en particular, voy a el archivo, corrijo, subo y automáticamente actualizo. ¿Okay? Permite hacer ese tipo de correcciones. Y a partir de aquí, bueno, claro, cuando doy clic en Refresh, regresa a toda la normalidad. Si refresco, pues obviamente se vuelve a cargar la información y entonces, siempre que les muestren una captura de pantalla, es así como acá, dale clic en refresh y ya entonces ya voy a ver qué está pasando. ¿Okay? Para que no les vean la cara, ahí están. ¿Qué pasó? La vamos mejorando.
Si le vamos aclarando el equipo ya. Ya perder. Se ponen en internet, andan con su WhatsApp, andan con sus WhatsApp. Todos ya dieron las 36. ¿Ok? ¿Quedó? Entonces, tarea, si pueden, métanse a picarle aquí al instituto para aprender las reglas. Y entonces, les sigo mañana. Mañana, de 1 a 6. ¿Quieres 5 horas, no? ¿De 1 a 5? ¿De 1 a 6? Es que son 5 horas, ¿no? Son las horas que ustedes digan, entonces si quieren. Entonces, ¿qué es de 1 a 6? Es como ven, hable. De 1 a 6. Luego les dice uno y... 4 horas, 5 horas. 4 o 5 las que quieran. Hay que también con respecto a las empresas. No, estuvo bien, o sea, es que sí es cierto, ¿no? O sea, uno como siempre le asustaba. Pero las Pero ya tomando en cuenta mi compañero. Pero de 1 a 6 sí llegan, ¿no? O quieres de 1 a 5. Pero son 4 horas, entonces nos vamos a más días. Y ya ven que luego ya no pueden venir, o luego les piden. Pero los van a hacer 3 días. De hecho, en 2 semanas acabaríamos. No, pues sí, pues lo que digo, de este jueves en hecho. De 1 a 5 está bien. Y el siguiente lunes no va a dar. No, Porque porque Tenemos No, pero aparte- No, de por sí es No, pero martes, son jueves y los viernes. Ah, ya. martes, Entonces, jueves, Es que no ves que es cuenta. ¿Ah, sí? Sí, Ah, porque sí, sí. Es de 1 a 6. Ah, sí, es el lunes, el 5. Los carnavales. ¿Ya es el lunes? Sí, sí. los tamales. Ah, que este es 29, ¿verdad? Sí, se está empezando a ir de No, quedaremos martes, jueves y viernes, ¿no? De 1 a 6. Se traen ejemplos. Si pueden traerse ese de Captivate, o si no, no más saquen una fotografía. Tenemos que ir trabajando sobre lo que vamos a hacer. Ajá, de hecho, sí. Por eso yo le dije sobre el recurso ese que le dije de que vamos a hacer técnicas sí. ¿Del collage? Con puras. Ese yo lo puedo resolver en 2 horas con Flash. Así que se convierta. Se convierte en HTML5. Pero sería un recurso de afuera del HTML o dentro de la plantilla HTML. No, lo agregas adentro del HTML. O sea, se hace parte del segundo de Lo van a llevar con una o pueden enseñar cómo se hace con el JavaScript. Pero esta onda de arrastrar con el JavaScript requieres el jQuery. En ese caso, es cuestión de checar dónde se arrastra y dónde se suelta y dónde se mancha. Entonces, ahí sería cuestión de checar la programación y es un tanto más complejo. En cambio, en el Flash nada más pones nombre de instancia al objeto, en ese instante declaras una variable, le dices que cuando le des clic o te coloques encima comienza a arrastrar, cuando suelta, determinamos puntaje, cuando ganas, cuando terminen de conectarse todos y qué es lo que hace cuando ganas. Entonces, te muestra en pantalla, ya que se termina siempre y cuando pese menos de 1 mega, se convierte con el Swift y te genera un HTML y ese HTML simplemente lo manda a llamar como ok, esa es como la forma rápida y express para que vean cómo es la programación. Se convierte en HTML, pero no es legible. ¿Okay? Es decir, cuando tú lo abres no están las versiones. Ahí déjenme entonces checar también con el Edge Anime, como también se puede resolver. Pero ya tienen entonces instalado el CC. En todas las Macs ya, pero ya está caducado. Lo único que nos fallan es en algunos programas. Ok, y está instalado el Edge Anime, pues ni siquiera lo han visto. Ese no lo he visto. ¿Cuál es el favorito? Ah, esta es Bueno, aquí como que... ¿Te paró la grabación? Ah, sí lo tenemos en la... Le doy para que... ¿Sí lo tienes? ¿Entonces no tienes? No. No lo tengo. Bueno, lo vemos. Conectarse y descargarlo. Y mientras yo tengo que buscar otra para Mac. Oiga, profe, yo le pregunté, ¿para qué es este de El view este perfil es como un Fireworks InDesign para hacer páginas. No ves código.
nada más arrastras Ahí bloques. dice sin código. Ajá, nada más arrastras bloques de información y te permite hacer una página muy rápida. Por ejemplo, haces pantallas, haces el árbol de navegación, solito te hace el menú a partir del árbol y te traes una fotografía de Photoshop, la colocas, tus textos, dibujas una caja de texto, lo escribes donde quieras y ya no tienes que estar preocupando por tu posicionamiento. Entonces, para hacer recursos rápidos, pues eso puede funcionar. Nada más que no tiene plantillas, no genera plantillas y si pierdes el archivo de Muse, pues se queda solamente con HTML. Pero hace galerías muy rápido, ya trae la galería, la arrastras y ya nada más le llama las otras. Es como si fuera a hacer la galería también de carrusel y todo eso. El CS 2015, que ahorita lo traigo a la mano, ese arrastras el carrusel y ya no le llama las otras. Sí, porque había uno de Flash, ¿me acuerdo? Que así arrastrábamos la plantilla y nada más creábamos la foto y ya seguía la misma. O sea, no se cambiaba. Sí, en el CS 2015 ya nada más arrastras el bloque de carrusel y automáticamente cambia Así la es que zona. ya entiendo. Pero está hecho con otro tecnología que se llama Sí, Bootstrap. tendrán Es todo lo que tenemos que hacer ahí, no PC. hacer nada más cambiar el icono. Bueno, ustedes no tienen que estar ya. Es que creo ahí